simplemente para poder recordar a manera de introducción, ya hemos podido analizar, mi amado, sí, todo lo referente a la visión que tuvo Daniel, la primera de 4, recordará usted que yo he hecho un poquito de énfasis en esto, la primera de 4, sí, visiones que este siervo de Dios recibirá, sí, para luego posteriormente todas ellas usarla a favor de su pueblo y también de la iglesia, nuestro Dios. Sí, en esa primera gran visión usted recordará que él veía en las visiones de la noche, sí, 4 bestias que salían del mar. Recordará usted, ¿verdad? Sí, y justamente había un escenario en el cielo que eran 4, sí, los 4 diríamos, se dijo los 4 puntos cardinales que combatían justamente con esas 4 bestias que ascendían de las aguas. Mi querido hermano, cada bestia ya hemos podido analizar según Daniel 7:17, que cada una de ellas, más allá del aspecto de lo que pueda llegar a apreciarse, cada una de ellas representa un reino, ¿verdad que sí? Un reino, y cada reino obviamente será uno más grande que otro. La primera bestia que se avisoraba era una con apariencia de león, la otra con una apariencia como de oso, la otra como apariencia de un leopardo, y la última, que fue de hecho el estudio de la semana pasada, se concentraba en una bestia indescriptible, algo que no tendría a nuestro entender forma de cómo describirla, pero que Daniel en su mejor intento la presenta como un animal, una fiera que tiene por distintivo, mi amado hermano, tiene 10 cuernos, ¿sí? Y eso simplemente voy a pasarlas en ese sentido, pues las debidas diapositivas, y usted allí creo que recordará que dentro de esta un cuernito pequeño salía y arrancaba otros 3, para luego obviamente mantener dentro de esa, digamos así, de ese imperio que se llevará a cabo, mantener el liderazgo y el control total, de todo lo que habrá de acontecer en el porvenir. No lo voy a explicar, ya fue motivo de estudio. Simplemente si usted algo más quiere saber de aquello, no dude, mi amado, en buscarlo en el canal de la iglesia en YouTube, y usted tendrá toda la información. Se hablaba de los 10 cuernos como 10 tribus, o 10 pueblos pequeños que terminaron de conquistar el imperio, o de derrocar el imperio romano. Y eso, mi amado, hoy por hoy son las naciones que usted podrá ver en la imagen presente. Ahora bien, pasándome un poquito acerca de lo del cuerno pequeño, hoy vamos a concentrarnos en esto. Mi amado, el juicio, o la preparación del juicio será el tema de esta noche. Ahora bien, cuando vamos al versículo, volvamos por favor a la escritura, versículo número 9, que es lo que nos compete en el estudio de esta noche. Nuevamente, dentro de esa gran visión, usted tiene que recordar algo muy especial, mi amado, que se lo dijo al inicio del estudio del capítulo 7. ¿Qué es eso que quiero resaltar? En el sueño, mi amado, muchas cosas se le dieron a saber, a Daniel, más de las que está escrita, pero él, mi amado, fue movido por Dios a escribir lo más trascendental de esas visiones. Eso está aclarado, mi amado, cuando usted va al capítulo número 7, versículo primero, en la parte final, en el verso 1, pero al final del versículo 1. Ahí, simplemente para recordar esto, mira lo que dice el Señor. Luego escribió el sueño y relató, ¿qué cosa? Lo principal del asunto. O sea, a Daniel se le mostró mucho más, pero solo se escribió lo que era necesario ser conocido por quienes se acercarían a leer o a escudriñar la palabra. Mi amado hermano, eso debe de usted tenerlo presente, porque habrán cosas que puede ser que queden algo en el aire, pero usted tiene que entender que no todo tuvo de parte del corazón de Dios la intención de hacérnoslo saber. Y por ello mismo, mi amado, es necesario escudriñar toda la visión en otros textos de la Biblia para tratar de amarrar, por decirlo de alguna forma, o concadenar un libro con otro para nuestra mejor comprensión. ¿Ya? Ahora bien, cuando vamos al versículo 9, algo debemos de saber.
las visiones de estas 4 fieras, de estas 4 bestias, mi amado, son un mensaje revelado por Dios de manera cronológica a través del levantamiento y de la caída de los imperios. Pero, mi amado, el versículo 9 y 10 debe ser considerado también como un periodo de dispensación de tiempo para, mi amado, pasarse del escenario terrenal al escenario celestial. Dicho de otra forma, del versículo 1 al verso número 8, se le hace saber a Daniel acontecimientos de esta tierra. Pero en el verso 9 es como que si estuviera grabando una cámara, está grabando aquí abajo en la tierra, pero en el verso 9 ahora apunta la cámara ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Esto como para darme a entender y usted no esté tan perdido posiblemente en qué es lo que está ocurriendo. En el verso 9 la cámara de Dios apunta ¿a dónde? Arriba, hacia el cielo. Mientras hasta el verso 8 todo lo que se apuntó ocurrió aquí, porque se habló del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio de Grecia, del imperio romano y sus derivados. Ya en el versículo 9 la cámara, mi amado, le pone como que una pausa a la tierra y enfoca directamente al cielo. Esto a usted, mi amado, se lo digo, se lo anticipo, para que usted se pueda ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo en la lectura del versículo 9. Porque cualquiera podría confundir ciertas cosas y mezclar, y el asunto no es salir de aquí confundidos, sino esclarecidos de los sucesos que Dios desea que nosotros, usted y yo, sepamos de manera transparente, sin mayor dificultad. Claro, es verdad, hay que estudiar, hay que escudriñar, pero si no estuviese escrito, sería otra cosa. Pero al estar escrito es porque Dios quiere que nosotros sepamos lo que va a ocurrir en el porvenir. Ahora bien, dicho esto como introducción, en el verso número 9, entonces, mi amado, la situación se desarrolla en la presencia de Dios. Y dice, estuve mirando de las muchas cosas que vio, hasta que, dice allí, mi amado, Daniel, fueron, dice la Escritura, fueron puestos, ¿qué cosa, mi amado? Fueron puestos, dice la Biblia, tronos. Déjeme avanzar un poquito para tratar de ubicar la mejor diapositiva posible. Creo que sí, ahí. Esta de aquí me parece más idónea para poder entender. Mi amado, Daniel, de un momento a otro, deja de ver tantas bestias y ahora, mi amado, se le muestra, en el cielo, tronos establecidos. Curiosamente, mi amado, si bien es cierto, ha visto en las primeras 4 bestias representadas, ha visto tronos terrenales, imperios terrenales, ahora está viendo tronos celestiales. De esto, mi amado, podríamos decir que tenemos 2 cosas que decir. Estos tronos, mi amado hermano, son obviamente aquellos que la misma Biblia ya contempla en el desarrollo propiamente de los eventos del Apocalipsis, es decir, del libro de Revelaciones. Y quisiera, mi amado, que me acompañara, venga por favor conmigo, vayamos al libro de Apocalipsis y veamos, mi amado, ya un poquito más en detalle, que nos podría llegar a servir de utilidad para una mejor comprensión del libro de Daniel capítulo 7. Recuerde que Daniel y Apocalipsis, en cuanto a las revelaciones de visiones y sueños, va amarrado, mi amado, con el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Venga conmigo, mi amado hermano, y veamos qué nos dice el Señor. Libro de Apocalipsis, vayamos de primera mano al capítulo número 4. Capítulo número 4. Muy semejante. Dice el Señor, voy a leer desde el verso 1 al verso número 4 para poder entender toda la presentación. Dice, después de esto miré, habla Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta,
Hablando conmigo, dijo, sube acá. Es decir, como que si lo transportó desde de la tierra, ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Sube acá, le dijeron. Y yo te mostraré, ojo con esto, yo te mostraré, dice allí, las cosas que sucederán después de estas. Hablando después de los acontecimientos ya antes, ¿sí? En este caso, revelados. ¿Qué es lo que entonces, en esta primera parte, mi amado, debemos de entender? Que si bien es cierto, hay una distancia de centurias de años, centenares de años, entre Daniel y el libro de Revelaciones, algo es seguro. Daniel estaba viendo cosas, mi amado, que habrían de suceder también, mi amado, miles de años después. Sí, eso que quiero que lo tenga también, digamos así, de manera presente en este estudio. El versículo 9 y 10 de Daniel 7 son sucesos, mi amado, que ocurrirán, ciertísimamente que sí. Así como ocurrió en los tiempos de Daniel, levantamientos de reinos que él ni conocía y se cumplieron. Así también este acontecimiento del capítulo 4, que está atado, mi amado, de manera muy estrecha con Daniel capítulo 7, también es un suceso que se habrá de cumplir. Amén. Esto quiero que lo tenga muy presente. Son cosas que van a suceder. ¿Qué dijo allí el texto? Apocalipsis 4, ¿qué dice? El verso primero. Cosas que sucederán, ¿qué cosa? Ajá, después de estas. Es decir, estarán, mi amado, predestinadas para un cumplimiento en el porvenir. Y al instante, dijo Juan, yo estaba en el Espíritu y he aquí, ¿qué es lo que él aprecia en su visión personal? Dice, un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Téngalo presente, todavía no quiero hablar de esto, más adelante. Verso 3, aquí da el detalle de lo que él aprecia, aquel de que se encuentra sentado en ese trono. Y el que estaba, dice allí, sentado, el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe, es decir, una piedra cristalina brillante y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de la esmeralda. Verso 4, aquí me concentro, aquí sobre todo. Y alrededor del trono había también, ¿qué cosa? ¿Qué dice que había, mi amado? 24, dice allí, tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Hasta ahí llego, no avanzo más, para no, extender en demasía, las limitaciones a las que Daniel nos quiere mantener. Algo es seguro, mi amado, allá en el cielo, como para empezar, hay tronos. Y si hay tronos, bien se podría decir que hay reyes. No uno, por lo menos en esta primera visión que se lee en el versículo 4, versículo 1 al 4, nos hace saber que primeramente hay un gran trono. Y luego aparecen también otros tronos. Y nos da el número exacto. ¿Cuántos? 24. Y en cada uno de ellos sentado, diremos con coronas, ancianos allí. Pero créeme, esto, mi amado, si bien es cierto, nos da mucho más detalles que lo que Daniel se reserva, todo tiene, mi amado, una hilación segura. Esos tronos que vio, mi amado, Daniel, son los mismos tronos que vio Juan. Claro, a Juan se le mostró de una forma y a Daniel se le mostró de otra. Ya hemos visto, hemos analizado, cuando comparamos en estudios anteriores, que la misma visión que Dios le dio a Nabucodonosor a través de una estatua, que fue de manera muy diferente a la que vio Daniel, ambas igual, mi amado, dan o mantienen un mismo mensaje. A Daniel se le mostró con bestias, pero a Nabucodonosor se le mostró lo mismo, pero a través de una sola estatua. ¿Qué lo asemejaba entre la una y la otra? Que la representación de las partes de la estatua a través de muchos metales representaba lo que representaban las bestias. Pero a la larga todo era lo mismo.
Así también Daniel 7 con Apocalipsis capítulo 4. Si bien es cierto, algo más se dicen en unos textos o algo menos se dice en otros, mi amado, es lo mismo. No pierda Apocalipsis 4, póngale ahí el dedito y retrocede y venga a Daniel capítulo 7. Sí, mire que le digo, no lo pierda, si póngale allí su distintivo propiamente de separación y retome por favor Daniel capítulo 7 verso 9. Recuerde que nuestro interés no es ir corriendo en la Biblia, sino aprender de la Biblia. Verso 9, estuve mirando al igual que Juan y allí directamente, él no pasa por el proceso de Juan. A Juan se le hizo más, ¿cómo le digo? Se le hizo más formal, ¿sí? El paso para que él pueda ver lo que hay en el cielo. A él primero se le dio la invitación, se le dijo, ven, sí, hay una puerta que se va a abrir para ti. Luego se le dice, ven, sube, y lo llevan. Bueno, hay algo más de formalidad. Con Daniel, recuerde, usted también tiene que saber que puede ser que también se le haya dado todos estos detalles. Pero el verso primero, ¿qué cosa nos anticipó? ¿Qué cosa se nos anticipó? Que él solamente iba a relatar lo principal del asunto. ¿Me entiende? Lo principal. ¿Sí? Es más o menos como cuando una misma historia la relata un hombre y una mujer. ¿Verdad? Si un suceso pasa con los dos juntos en un medio de transporte, llegando o trasladándose de un punto a otro, si en ese trayecto hay un accidente, mi amado, el varón contará a sus amigos, oye, un carro se chocó. Y por ahí vi una cabeza que rodaba, oye, harta sangre, sí, oh, qué desgracia. Y ahí, punto. Pero si lo relata una mujer, vaya, la cosa cambia. La cosa va a cambiar. Lo primero que va a decir es, mira, era más o menos como las 10:15. Lo primero que va a decir, sí, mi amado, ella va a dar detalle hasta más no poder, ¿verdad? Mientras al hombre le tomó 1 minuto decir todo, la mujer lleva media hora, pero todavía no entra a detallar el accidente. Está dando detalles. Entonces, la idea es igual. Daniel capítulo 7, verso 9. Estuve mirando y dice la Biblia, fueron puestos tronos. Amén. Esos tronos, yo les dije que habían que analizar 2 aspectos. El primero de ellos, bíblicamente, mi amado, sabemos las identidades. Ojo, esto es crucial. Sabemos las identidades de quienes están de manera parcial, no total, parcial de quienes están sentados en esos tronos. ¿Sí? Ya que es el mismo Jesús el que nos dijo que de esos 24 tronos y de esos 24 ancianos, 12 están ya ocupados. 12. Tienen ya nombre y apellido los asientos. Están reservados. ¿Sí? Y esos 12, mi amado, son de primera mano, ¿sí? Son los 12 apóstoles. Venga conmigo a los evangelios. Es necesarísimo, obviamente, poder considerar, ¿sí? Lo que nos dice, ¿sí? En los evangelios, mi amado. ¿Sí? Acompáñame, mi amado, a Mateo capítulo 19. Evangelio según San Mateo, capítulo número 19, versículo número 28. Mira lo que nos dice el Señor. Ya usted sabe, no le voy a retroceder tanto, pero usted sabe que por el contexto Jesús está conversando con ¿quiénes? Con sus discípulos. Sí, de manera exclusiva con sus apóstoles. Sí, y allí, mi amado, en el contexto, sí, allí se desarrolla una conversación donde se hace referencia, sí, de qué es lo que se ha dejado, terrenalmente hablando, qué es lo que se ha dejado para poder seguir a Jesús. Y allí, entre los muchos discípulos, Pedro, que era el más atrevido, el más, lanzado para hablar, él le dice al Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Y ahí, entre las muchas cosas que Jesús dirá lo siguiente, verso 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que, y mira que es al futuro, que en la regeneración, todavía no, ¿sí? Todavía no, pero en la regeneración, y sabe que ese término regenerar, llamado, tiene muchísimo que ver, así más o menos como tenemos en el malecón. Este malecón, llamado, es un malecón que ha sido regenerado. Es el mismo lugar,
pero ahora ha sido reconstruido para que su apariencia sí, sea agradable. Entonces, así mismo, mira cómo Dios va atando las cosas. Dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, ¿sí?, se siente en el trono de su gloria, ¿sí va viendo la cosa? Dice, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Con qué intención? ¿Cuál es la intención de que se sienten en esos tronos? La Biblia lo dice, mi querido hermano, sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Con eso, mi amado hermano, media docena de esos tronos que se dicen en Apocalipsis 4:4 ya están llenos. Ya están llenos. Los otros 12 restantes, dirá alguien, ¿no? ¿Y quiénes estarán ahí? ¿Yo acaso? Mira, la potestad de sentarse en esos tronos no depende del hombre. Jesús también lo dijo. Jesús también lo dijo. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento la mamá, siempre las mamitas son abogadas en demasía de sus hijos. La mamá de uno de los discípulos, de dos de los discípulos, de Jacobo y Juan, la madre se acercó a Jesús en un momento y le dijo, Señor, quiero pedirte algo. Dime, le dijo, ¿en qué te ayudo? ¿Qué milagro quieres? Quiero que sientes a estos dos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así de lanzada. Como que si alguien viniera y pidiera algo así, ¿sabe qué? Podría dormir este día en su casa. ¿Qué cree usted? Usted lo pensaría, ¿verdad? ¿O no? ¿O a todo el mundo usted deja entrar a su casa? Usted lo pensaría, meditaría. O que alguien venga y le diga, dale permiso a su hijo para irnos a la playa 3 días nomás. Usted le dice, vaya nomás. Usted analiza, ve y de hecho escarba quién es esa persona. ¿Y para qué? ¿Y por dónde? Y no lo conozco. Si no lo conoce, que ni se atreva a abrir su boca. Amado, y Jesús dijo como contestación sabia a ese petitorio, esto no es dado de mí, es dado por mi Padre. Este escenario, mi amado, de los tronos, obviamente está preestablecido. Todos los tronos tienen nombre y apellido, por decirlo de alguna forma. Todos los tronos ya tienen un personaje que va, mi amado, diríamos así, a usar para poder luego, mi amado, juzgar. Todos. Ahora, ¿quiénes son los otros 12? Bueno, ahí sí es potestad de Dios. Que si Dios desea, mi amado, puede poner allí a Abraham sentado, que yo creo que tiene puesto asegurado, lo va a sentar allí. Que si lo va a sentar allí a Daniel, tendrá asegurado su puesto. ¿Y quién podría decir, ay no, Daniel no, a mí mejor, a mi hijo mejor? Eso no depende de uno. Que allí posiblemente estará sentado, mi amado, Job, tremendo personaje bíblico. Elías, tremendo personaje bíblico. Por favor, eso ya no depende de uno, eso depende de Dios. Que si puede estar sentado allí el apóstol Pablo, Dios lo sabe. Pero claro, recuerda que él no forma parte de los 12 apóstoles. Él entró después. Mi amado, algo es seguro. Esos tronos tienen personajes que tienen, entre muchas cosas, tienen una intención. Llevar a cabo, mi amado, los juicios de Dios. Ya con esta pequeña, este pequeño preámbulo del capítulo 7, versículo 9, tú ya te tienes que dar una idea de qué es lo que Dios le está mostrando a Daniel. Por eso es que en esta noche, ¿cómo se ha titulado la enseñanza? Son preparativos. El juicio todavía no está, pero se le muestran los preparativos para el juicio. ¿Qué juicio, hermano? ¿Por qué tiene que haber un juicio? ¿A cuánto les gusta visitar juzgados? ¿Usted ha tenido problemas o litigios legales? Dice, no, hasta los evita a más no poder. Solamente el que los ha cursado dirá, hermano, eso es terrible, eso es inquietante, es desesperante, eso de allí le puede quitar la paz a cualquiera. Pues déjame hacerte saber, mi amado, en esta noche, que todos los que estamos aquí, todos, moros y cristianos, cristianos y no cristianos, todos vamos a comparecer delante del juicio de Dios. ¿Cuál es la intención de hacerlo? Vamos a la Biblia.
quisiera allí también darle algo adicional. Vayamos al Nuevo Testamento, mi amado hermano, ¿sí? Y miremos con atención qué nos dice el Señor en la carta a los Romanos, capítulo 2, para hacerlo un poquito presuroso. Sí, leo el verso 14 y me salto al versículo 16 para aterrizar lo que quiero dar a manifestar en esta noche. ¿Listo? Leo. Porque cuando los gentiles, y si dice gentiles somos nosotros, ¿sabes? Bíblicamente hay dos tipos de pueblo, judíos y gentiles, bíblicamente, judíos y gentiles. Nosotros somos los gentiles. Toda persona que no es judía es gentil. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley o conocimiento de la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, la cual ¿qué hace? O te puede acusar o te puede defender en tus razonamientos. Verso 16, esto sí, lo remarco, léalo. Dice, ¿para qué sirve esta información primaria? Para respaldar lo que dice el verso 16. ¿Y qué dice el verso 16? En el día en que Dios juzgará, justamente ¿por quién va a ser el juicio? Hay un muerto, mi amado, que no ha podido ser todavía, sí, su muerte todavía no ha podido ser evaluada, no ha podido ser juzgada. Toda persona cuando pierde un ser querido, indistintamente por las razones que sea, sobre todo cuando ha habido crímenes y cosas como esta, ¿no? Todo el mundo, cuando usted le pone un micrófono, ¿qué cree usted que pide? Eso, justicia. Que me hagan justicia, no puede haber derramado esa sangre allí, así porque sí, que se me haga justicia. Jesús, mi amado, su sangre, su muerte va a ser llevada a juicio. Pero, curioso, ¿quiénes serán los acusados? La raza humana serán los acusados. Sí, mi amado, ¿qué le puedo decir? La Biblia aún va más allá. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, y mira hasta dónde va a llegar esto, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea que no solamente va a ser expuesta mi vida pública o lo que la gente llega a ver de mí, sino que aún lo que podría yo hacer en mi recámara, en el baño, en el zaguán, en tu trabajo, en un lugar lejano, en tu cocina, en tu lavandería, en el patio, cuando está llena tu casa o cuando esté vacía, todos los secretos, mi amado, aún de los hombres, será llevado a juicio. Añadido obviamente al gran peso de la sangre de Jesús, que ya de por sí todos, ya si nos cotejamos frente a la muerte de Jesús, todos somos culpables. Luego entraremos obviamente a ver cómo poder ser libre de este juicio, porque créame que ir a ser juzgado por pecado delante de Dios, yo tengo para mí ya mi sentencia asegurada, que es la de ser culpable. Por muy buen padre, muy buena o madre que usted sea, o muy buen hijo, toda persona que se para delante del trono de Dios para ser juzgado, si le dice, usted aportó para que mi hijo muera, ¿usted qué puede decir? ¿Ah? Y le preguntarán, yo creo que no, ha mentido una vez en la vida, sí, culpable. Punto. No hay cómo darle mucha vuelta a eso. Y luego veremos cómo ser libre de aquello. Daniel capítulo 7, volvamos al texto. Hasta aquí sí está claro lo que estamos, amados, dando a saber. ¿Sí? No se me vaya a perder. Daniel capítulo 7, verso 9. Entonces a Daniel se le da la oportunidad de mirar, como lo dice él, hasta que, y ojo con esta dispensación, hasta. Ese hasta es periodo de tiempo. Porque desde los momentos en que se desarrollan los eventos de los reinos que se levantan representados con estas bestias, hasta el juicio final, va a haber un periodo, una dispensación de tiempo, un vacío de tiempo. Por eso dice, hasta que fueron puestos tronos. Y claro, en el medio de ellos, como ya se podrá avisorar en las imágenes, mi amado, dice, y se sentó un
anciano es como una especie de adjetivo, bueno, es un adjetivo que califica al que se sienta. Sí, allí el término anciano no es, mi amado hermano, estrictamente un hombre caído en años, sino que es un adjetivo que califica, más o menos como cuando usted dice de un ser amado, es un pronombre el término anciano, dicho de manera gramatical correcta, es un pronombre. Es como cuando de pronto usted ve a su gordito que llega y le dice, ahí viene mi gordo. Automáticamente el nombre de su esposo pasó a ser un adjetivo que lo califica. ¿Qué cosa le dijo de él? Mi gordo. Dígale usted lo mismo a la suya y va a ver cómo duerme con el perro esta noche. Dice, ahí viene mi gordo, pero claro, es un adjetivo que califica. Entonces, cuando le dan el término de anciano, no necesariamente es porque es un viejo de barba blanca. Sí, aunque pudiera tener esa presentación, Dios no envejece porque Dios es espíritu. Empecemos por allí, ¿no? Pero si Él quiere manifestarse como un anciano, pues tiene su derecho de hacerlo. Y lo ve Él como un anciano de días, es decir, un anciano sí que tiene o entrado con muchos años. Y ahí dará las características de ese anciano y dirá, cuyo vestido o atuendo o ropaje era blanco como la nieve, su pelo, sí, su cabeza o los pelos de su cabeza o los cabellos de su cabeza como lana limpia. Sí, y allí hay un punto y coma. Ahora, las dos primeras partes en las que Daniel hace ver a este anciano, sí tiene que ver estrictamente con blancura. Que sí es verdad, puede representar pureza, puede representar majestuosidad. Ahora, bíblicamente, como para poder darle algo un poquito más respecto de esto, sí, respecto del anciano, si, por ejemplo, amado, y he estado investigando, todo lo que tiene que ver con lo blanco o lo que es color de nieve, como lo dice la Escritura, amado, tiene que ver con, en representación de lo que es la santidad, y también la justicia. Pero, vayamos a un texto bíblico, no necesariamente porque sea el significado ahí idóneo, pero algo se puede llegar a comparar. Venga conmigo, por favor, y vayamos, vayamos a en el capítulo 51, verso 7. Vamos a ver como una especie de representación, ¿sí? ¿Lo tiene? Dice allí el texto bíblico. Ahora, ¿por qué es importante reconocer estos términos que Daniel ve? ¿Sabes por qué? Porque para Daniel, en cuanto a su, ¿cómo le digo?, a su medio habitual de vida, él sí asocia las cosas. De pronto, si yo viera una bestia como que la que parece la última, que es indescriptible, de pronto yo lo asociaría con, se me ocurre un dinosaurio, ¿no? De pronto, ya por las apariencias que tiene, como un monstruo. ¿Pero por qué? Porque tenemos referencias de descubrimientos arqueológicos, cosa que en los tiempos de Daniel no existía. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Salmo 51? David, mi amado, David manifiesta algo especial. Dice el verso 7, purifícame. ¿Lo tiene? Y dice allí, con hisopo. Por ejemplo, el término hisopo para usted y para mí, ¿sabe lo que es? Es el cotonete. Pero para los tiempos de la Biblia, no es un cotonete. El hisopo, mi amado, era un brazo, un brazo de madera, y obviamente tela parecida al pañal en una de las puntas. Con esto, mi amado, se metía, esto amarrado como especie de antorcha, se metía en un cubo de agua y con eso se restregaba el cuerpo para bañarse. Muchas mujeres utilizan esto en sus duchas. Utilizan unos bracitos medios especiales. Yo le digo porque uno a veces entra al baño y yo, por lo menos en mi caso, veo el jabón y para mí es suficiente. Pero cuando usted ve implementos de limpieza de mujer, claro, ahí sí eso es, digo yo, eso hay que hasta adivinar, porque hay una cosa para cada cosa, digo yo, ¿no?
¿verdad? Hay un champú para antes del enjuague, un champú para enjuagarse, otro champú para salir. O sea, es una locura, ¿verdad? Usted, ¿no? Y usted tiene que comprarlos, hermano, porque si no los compra, ese es otro problema. Entonces, mi querido hermano, ¿sí? El hisopo es una herramienta de baño, ¿sí? Obviamente muy usada en los tiempos bíblicos. Pero claro, ¿para qué se lo usa? Justamente para lo que dice el Salmo. Tal cual, como dice, para purificar. Un hombre muy difícilmente usted lo verá con una toallita enjabonada restregándose. Muy difícil. Para ellos el jabón ya hace todo. La mujer le dice, ya te restregaste. Dice, sí, es mentira, usted se seca y el mugre queda en la toalla. Pero si se bañara con una toalla, el mugre quedaría en el baño directamente con la enjabonada. Claro, es verdad. Saca, despercude mejor, ¿verdad que es así? Claro, una mamita lo sabe cuando baña a sus hijos. Entonces, él le dice, purifícame con hisopo. Y aquí está, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y ese es uno de los distintivos que Daniel ve en el anciano de días. ¿Sí? Que sus cabellos son blancos. ¿A dónde apunta el asunto? Concluyendo sacando el extracto de este versículo, que aquel que está sentado allí, mi amado, es puro, es limpio y por ende es santo. Todo lo bueno que se podría atribuir está detallado en esta simplicidad de cabellos blancos como la nieve. Mi amado, sí, para no abombar mucho de tanto versículo bíblico, creo que en la simpleza hay también claridad. Sí, han dicho algunos, menos es más. Volviendo a Daniel capítulo número 7, verso número 9, no dudamos, mi amado, que el que se está sentando en ese trono debe de ser alguien digno, sumamente digno. Blanco, sí, puro y por ende también lleno de toda cualidad. Sí, luego dice que es su trono, ya no él, pero sí el trono. Su trono es ¿qué cosa, mi amado? Es llama, dice allí, de fuego. Y ese trono, a diferencia de los tronos habituales a los que estamos acostumbrados a ver, ese trono dice que tiene ruedas como llama también de fuego ardiente. Sí, si usted de pronto lo quiere cotejar para el presente, ese trono pareciera ser hasta como una silla de ruedas, bueno, donde tiene un asiento y tiene ruedas, pero no es una silla de ruedas. Esas ruedas, mi amado, con los que estuvieron aquí estudiando angeología, sí, eso, mi amado, son serafines que tienen ruedas y ojos por todos lados. ¿Se acuerda? Que se pusieron a estudiar. Creo que los videos están allí, pero nos tomaría mucho tiempo. Sí, de la representación de esas ruedas. En esas ruedas están los ojos por todas partes. ¿Cuál es la intención, mi amado, de esa representación? Que esas ruedas, mi amado, tienen la labor de poder ver, mi amado, todo lo que Dios desea. De hecho, hay quienes han manifestado de esas ruedas que es la omnipresencia de Dios. Que Dios está viendo todo, en todo momento, en todo lugar. Pero con una particularidad, son llamas de fuego. ¿Cuál es el sentido de esa última expresión en el texto bíblico? En que su presencia en ese trono solo tiene una sola intención: someter al hombre bajo el juicio de Dios. La Biblia dice, acompáñame por favor a un texto de referencia, vayamos al Nuevo Testamento, sí, vayamos, sí, y veamos qué nos declara el Señor. En la carta a los Hebreos, capítulo número 12, carta a los Hebreos, capítulo número 12, leo del verso 28 al verso 29, que se representa en Daniel 7. Dice el Señor, así que, a manera de una pequeña conclusión, recibiendo nosotros, ojo con esto, porque el Señor ha prometido a sus redimidos esto, recibiendo nosotros un reino
inconmovible, es decir, que nadie lo va a poder derrocar. Si tengamos, ¿qué cosa? Por esa misma bendición que vamos a recibir. ¿Qué cosa tengamos, dice la Biblia? Gratitud. Amén. Si alguien te diera algo por la eternidad, que terrenalmente nadie te lo puede dar, pero Dios sí, pregunto, ¿no serías eternamente agradecido? ¿Verdad? Claro que sí. Y dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y aquí, mi amado, da Dios a saber bueno, yo sé que algunos no lo verán como una virtud, pero es una cualidad de Dios también. ¿Sabes por qué? Se hace virtud en función de qué estás viviendo tú. Porque si viene alguien a hacerte daño y pides de Dios que atienda tu necesidad, Dios puede consumir a tu enemigo. Y tú dirás, bendita la gloria de Dios, porque salió fuego de Dios y consumió a mis adversarios. Pero si utiliza ese mismo fuego para castigarte, ahí dirás, ay Señor, ten misericordia, no hagas tal cosa. Dice allí el Señor, porque nuestro Dios es fuego consumidor, o fuego que consume. Así como Dios tiene como cualidad el ser amor, Dios es amor, Dios también es fuego consumidor. A Daniel, mi amado, se le está haciendo ver tronos, el anciano que está en un trono muy particular, con características también muy particulares, como lo es la blancura, sí, que ya se la ha podido determinar, pero también, mi amado, el fuego ardiente. Dios representa ambos lados de esa moneda. Sí, claro, todo el mundo lo quiere conocer simplemente del lado que más le agrade, ¿verdad? Todo el mundo quiere conocer a Dios solamente por el lado, como dicen por allá algunos, por el lado amable. Pero nadie lo quisiera conocer por el lado que no es tan amable. Pero en Dios usted va a encontrar las dos facetas. Claro, Dios no es loco. Dios manifiesta su lado bondadoso para con quienes le obedecen. Sencillo. Una madre advierte de esto a su hijo. Si tú me haces caso, tú no vas a tener problema conmigo. Pero si tú me desobedeces, me vas a conocer en la otra faceta. ¿Verdad? Sí, mi amado. Dios manifiesta ambos lados. Ahora bien, cuando volvemos al capítulo número 7 del libro de Daniel, algo adicional antes de avanzar al versículo 10, antes de avanzar al verso 10. Venga conmigo también, mi amado, sí, al libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel. Sí, Ezequiel, capítulo 1. Tengamos un texto adicional del que se dio de Hebreos. Tengamos, sí, presente el libro de Ezequiel. No puedo dejarlo pasar por alto tampoco. Ezequiel está después de Lamentaciones, ¿sí? En el primer capítulo, yo sé que aquí hay bastante respecto de lo que se podría llegar a leer, pero le sirve. Usted apunte la referencia, Ezequiel capítulo 1, verso 13 al 21. Yo leeré menos, pero usted se lleva toda la referencia. Ezequiel capítulo 1, verso número 13 al verso número 21. ¿Sí? Verso 16 leo yo. ¿Lo encontró? ¿Se acuerda que ese trono qué cosa tenía? Aparte de ser con fuego, llama de fuego, tenía ruedas. Aquí están las ruedas. Listo. Dice el texto, el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro, hablando de las ruedas, tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como rueda. No dice que es una rueda, pero se parece a una rueda. Sí, dice en medio de rueda también. Es una especie de conjunción de ruedas. Yo no sé si usted, los que reconocerán la mecánica, mira que hay un lugarcito del carro, sí, llamado corona. No todos tienen, los carros modernos casi no la traen, pero los carros más
digamos así, los que tienen mayor cilindraje, sí lo tienen. Y ahí hay un juego de piñones en la corona, ¿verdad? Algo semejante son esas ruedas donde está asentado el trono del anciano de días. Algo muy parecido. Y dice el texto bíblico, 16 estoy leyendo, y su obra era como rueda, sí, en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia 4 costados. No se volvían, es decir, no volvían por el mismo camino cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4, es decir, en las 4 ruedas. Bueno, más adelante usted puede seguir leyendo en su casa todo el detalle de esas ruedas. Mi querido hermano, vueltos a Daniel, capítulo número 7, todo esto se le muestra en el verso 9 a Daniel. ¿Sí? Todo esto. Versículo, ¿sí?, número 10 ahora. ¿Qué más pudo ver? ¿Sí? Daniel. ¿Lo tiene? Verso 10. Luego dirá, un río también de fuego procedía y salía de delante de él. Recuerda que cuando dice delante de él, está hablando todavía de quién. Del anciano que está sentado en el trono. Sí. Un río, sí, pero de fuego, hay unos que dicen de lava ardiente, sí, salía, sí, o procedía delante de él. Y aquí, mi amado, da la primera connotación, ya no del cómo se ve, sino de quienes están allí. Hasta este momento hemos visto características de cómo es el escenario. Pero ahora la visión, mi amado, nos va a dar información de quiénes están allí. Hemos visto los tronos, hemos visto al que está sentado en el trono y cómo es el trono, mi amado, y que del trono sale una especie como de un riachuelo de lava ardiendo, amado, pero aquí ya, mi amado, la palabra se va a concentrar en el escenario de quienes están allí. Recuerda, todavía no es el juicio, pero a él se le enseña cómo va a ser ese juicio. Y dice la Biblia, verso número 10, millares de millares, pero para los millares de millares, dice la Biblia, ¿qué cosa? Le servían. Le servían. Y hay una separación. Sí, y a mí me encanta, amado, en ese sentido ver detalles, porque viene seguidamente una coma y luego viene un i, que si fuera esto matemáticas, ese i significaría ¿qué cosa? El signo de suma. Y millones de millones. A diferencia de los millares de millares, los primeros tienen, mi amado hermano, tienen a su haber, como le podría explicar, mi amado, de manera muy práctica y sencilla, tienen una labor que realizar. Mientras que los millones de millones no tienen esa labor. Porque de estos últimos, mi amado, los millones de millones están allí, mi amado, asistidos allí. Se los ha convocado y están allí presentes. Por eso dice la Biblia, asistían. Es como que si alguien los convocó y están allí con asistencia delante también de ¿quién? De él. Y para curiosidad final dice, y el juez, no dice el anciano ya en este momento. Mira cómo le atribuyeron otro adjetivo a manera de pronombre. Ya no se llama el anciano. Ahora se llama como, es el mismo personaje, pero ahora él ya no lo ve como el anciano de días, lo ve como el juez. Y el juez se sentó y, oh sorpresa, y los libros fueron abiertos. Uy, usted dice, hermano, ¿y qué está pasando en este punto? Cada libro o los libros contienen contienen todo el historial de tu vida. Yo sé que para nosotros, mi amado, esto pareciera ser cosa ficticia, cosa de película,
Pero la Biblia no es una película. No es una película de ficción. La Biblia, mi amado, son eventos y sucesos reales. Que insisto, te guste o no, mi amado, bíblicamente tienen cumplimiento. Mira, la Biblia se ha cumplido en tiempos antiguos. Se cumple en tiempos presentes y se va a seguir cumpliendo en tiempos futuros. ¿Cómo poder entender de manera más práctica lo que está ocurriendo en el versículo número 10? Esto es maravilloso cuando se lo ve a través del Evangelio. Venga conmigo, mi amado. Quisiera ver algo muy, pero muy especial. Vayamos a los Evangelios con gran amplitud. En Mateo, capítulo número 25. Mateo, capítulo 25. Evangelio según San Mateo. ¿Lo tiene? Esta gráfica me gustó. Sí, no la estuve buscando, pero apareció y apenas la vi dije, esta me sirve. Esta me gustó mucho. Sí, dice el Señor. ¿Lo encontró, mi amado? Mateo capítulo 25. Leo desde el verso 31 en adelante. ¿Lo encontró? Jesús por primera vez va a explicar cómo va a desarrollarse los eventos de Daniel capítulo 7. Luego tendremos más información, obviamente, en Apocalipsis capítulo 4, que le dije que no lo pierda. ¿Lo tiene ya? Lo leo. Verso 31. Lo leo. Y dice, cuando el Hijo del Hombre, y usted sabe que está hablando de quién, de Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ojo, mira, y todos los santos ángeles con él. Ahí usted puede, si lo desea, ponerle a esos santos ángeles millares de millares. Sí, mi amado. Esos son los millares de millares. ¿Por qué viene con ángeles? ¿Acaso necesita venir con ángeles? No, no necesita venir con ángeles. Pero los ángeles van a ser protagonistas directos de darle en el gran juicio de Dios, darle, mi amado hermano, a Dios, sí, la capacidad de poder administrar, sí, o como hay quienes utilizan un término para la ubicación de las cosas, sí, la logística del juicio. Dios va a tener delante de sí para juzgar a toda la raza humana, nacida desde el primer día en que el hombre fue puesto sobre la tierra. Jesús dijo, y esto en otro texto bíblico, no pierda el texto, no lo va a cambiar. Jesús dijo que iba a demandar desde la sangre ¿de quién? De Abel. Desde la sangre de Abel va a demandar que se derramó hasta uno de los profetas, Zacarías. Mi querido hermano, eso es del Antiguo Testamento, para su pueblo, muy aparte, mi amado, de lo que se comete de manera atroz en el mundo entero. Y mira lo que dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Tiene o no tiene mucha relación con Daniel 7? Por supuesto que sí. Y ahí salen los millones de millones, verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y esto es una gráfica, una analogía, de ahí la imagen. Dice aquí, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Qué bonita analogía. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. En el verso 34 dice, esto concluyendo así rapidito, ¿no? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí paro, avanzo.
Versículo número 41. Avanzo. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ay, pero si a mí me han dicho que Dios es amor, sí, indudablemente. Dios manifestó todo su amor con los benditos. Tan bueno fue que les dio el reino por la eternidad. Con a quienes entran en la calidad de ser benditos. Pero en los que entraron bajo la jerarquía de los malditos, mi amado, van derechito a hacerle compañía. Y usted dirá, yo con el diablo, ¿qué tengo que ver yo con ese, digamos, con ese perverso? Pero, mi amado, si no estás del lado de Dios, aquí no hay, mira, aquí no hay o no existe el cielo de los tontos. Sí, hay mucha gente que, mi amado, como que se abraza al cielo de los tontos. Para mí el cielo de los tontos es, mi amado, el purgatorio. Eso no existe, mi amado. No existe. Aquí usted no puede sacar digamos, del purgatorio las almas en pena para poder pasarlas como con ascensor hacia el cielo. Eso no existe, hermano. Aquí solo existen dos bandos, solo dos: el estar con Dios o el estar sin Él. ¿Sí? Y eso para no nombrarlo al otro. Pero no hay más. Aquí no se puede caer en el plano de que soy medio de Dios y medio de otra cosa. No, mi amado, aquí o eres de Dios o no eres de Dios. O eres lavado por la sangre del Cordero o simplemente tú eres culpable de la sangre del Cordero. Así de sencillo y práctico. Por eso en la gráfica, mi amado, o la ilustración que utiliza Jesús, porque es una ilustración, Él hace notar que en ese gran juicio, en ese gran trono, serán separados. ¿Quiénes separados? ¿Usted cree que la gente querrá irse donde están los benditos? Por supuesto, por hermano. Mucha gente dirá, oiga, sí, para manejar una cola en un banco es terrible, ¿verdad? El bullicio para entrar a un estadio, la gente, mi amado, se encarama y hay que andar poniendo, uno llama hasta a la policía para que vaya resguardando la entrada, ¿verdad que es así? Tú ya te puedes imaginar toda la raza humana siendo juzgada. En la actualidad, mi amado, ya sobrepasamos los 7,000 millones de habitantes, solo de esta generación. Súmale a esto todas las generaciones muertas que van a revivir en el último gran día del juicio. Todos seremos resucitados, hermano. Tanto salvos como no salvos. Y la iglesia no está exenta de ello, mi amado. Pero con una salvedad: la iglesia entrará con las ovejas. Y los que no son redimidos por Jesús entrarán con los cabritos. Dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Por eso es que se lo presenta a este anciano en un trono y con un río, ¿de qué dice? De fuego ardiendo. Hermano, ten mucho cuidado cómo estás viviendo. Ten mucho cuidado cómo te estás conduciendo. Y yo te anticipo, te dije que esto te lo iba a dejar al final para sacar la lección espiritual para nosotros. Hermano, esto no se trata de ser buen padre. Esto no se trata de ser buena mujer, buena mamá. Olvídate de eso, mi amado. Si esa fuera la llave para heredar el reino de los cielos, Jesús hubiera dicho a su padre, le dice: Señor, o papá, no sé, mi amado, le dice: ¿para qué me vas a mandar a la tierra a morir? Diles en la Biblia que sean buenos hombres, buena gente y que todos vienen para acá. Pero el plan en Dios no fue así. El plan de Dios no fue así, mi amado. Él trazó su propia forma de cómo rescatarnos. Y cuando uno, mi amado, ve el plan de Dios para ser salvo, uno ve y nota en medio de la Escritura que la única forma para poder escapar de la condenación eterna es, mi amado, doblegando mi vida a los pies de Cristo. Aceptando el sacrificio
de esa cruz como un acto personificado para mí, personal. Esto no es colectivo, esto no es en masa. Esto no es vámonos a la playa todos. No, no, no. La salvación es un acto personal, muy voluntario, íntimo, donde el poder, mi amado, que tiene la cruz sobre los que la eligen a Jesús, amado, entrarán a bendición perpetua. Lo que yo haga a raíz de esa decisión en adelante, mi amado, me consagra. Sí, mi amado. Por eso le digo con bastante preocupación, ten cuidado cómo estás viviendo. Ten cuidado cómo vives. Porque cuando uno recibe a Jesús, es como que si, bien lo dijo muchas veces el Señor de manera muy gráfica, es como encontrar un campo donde tú sabes que en un lugar de ese campo hay un tesoro que está escondido. Que una vez que haciendo cualquier esfuerzo sobrehumano, qué sé yo, ¿cuánto cuesta el terreno? ¿Qué sé yo? $100,000, perfecto, lo compro, pero tú sabes que adentro hay un baluarte, hay una riqueza que vale $1,000 millones. 100,000. Donde sea, presto a todo el mundo y pago, porque sabes que el tesoro que vas a encontrar supera enormemente al pago que hiciste. Cuando una persona, mi amado, acepta a Jesús, se ha sacado la lotería. Y no hay sacrificio, no hay, mi amado hermano, cosa que tú podrías llegar a hacer como para poder pagar semejante premio. No hay. Pero Dios sí me manda a cuidar esa salvación con temor y con temblor. Eso manifiesta el valor que tiene la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús para mí. Por eso, ten mucho cuidado cómo vives. Cuando retomo el texto bíblico y vayamos rápidamente a Apocalipsis 4, ¿se acuerda que le dije que no lo vaya a perder? Cuando retomo Apocalipsis capítulo número dice 4, el versículo 5. Verso número 5. Y del trono, ¿sí? Ese trono, mi amado, ese trono que usted ve ahí en gráfica, no es nada, pues no, comparado con lo que se puede uno llegar a topar respecto de lo que en la realidad se va a manifestar. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían. Este es el verdadero fuego, mi amado, del cual ya la Biblia a Juan sí se le da los detalles. Y del trono, dice la Biblia, ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Es que, amado hermano, vamos a ser juzgados por un Dios espiritual, por un Dios, mi amado, que todo lo ve, según lo que se leía en Ezequiel, y un Dios que todo lo va a juzgar. Si bien es cierto, a Daniel se le muestra en el capítulo 7 la preparación de ese juicio, en Apocalipsis, acompáñeme a uno de los penúltimos capítulos del libro, sí se nos dice qué es lo que se va a llevar a cabo ahí. En el capítulo, venga conmigo por favor, número 20, verso 11. ¿Lo encontró? Y con esto concluyo. Y vi, dice el verso 11, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y aquí están los millones de millones. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y
los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Esto tiene gran concordancia, mi amado hermano, con lo que ya el Señor nos dice en Daniel 7, verso 10, en la última parte. ¿Qué decía verso 10 de la última parte de Daniel? ¿Qué decía? Decía que el juez se sentaría y los libros serían abiertos. ¿Y qué libros se hablan? ¿De matemáticas, de ciencia? ¿Qué libros se hablan? ¿Qué libro? ¿Qué dice Apocalipsis 20? ¿Qué libros, mi amado? Dice pues el Señor, versículo número 12, que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Sí, mi amado. Dios, a diferencia de la modernidad, es rústico. Él ha mantenido, digamos, el pulso para poder monitorear la vida de cada ser viviente de la tierra. Sí, mi amado. Desde el que es concebido y de pronto muere en el mismo vientre y no puede llegar a ver la luz de este mundo, como aquel que puede llegar a nacer y vive hasta 120, 120 y pico de años. Escribe todo, hermano, todo, desde que te levantas hasta que vuelves a levantarte al otro día y empieza otra vez y otra vez y otra vez, y lo hace contigo, con tu papá, con tu mamá, con tu sobrino, con tu amigo, con tu primo, con tu tío, con tu enemigo. Lo hace con todos. Los hombres serán juzgados conforme a las obras, conforme a lo que, no conforme a lo que le dicen, es conforme a lo que está escrito. El problema es que yo escribo mi propia historia en ese libro. Dios no va a poner allí nada inventado. Dios no va a escribir allí algo que a Él se le ocurre. Dios, mi amado, va a llevar bitácora contigo de todo lo que haces, de todo lo que dices, de todo lo que piensas, de la intención del corazón. Así como cuando tú a veces dices algo, pero internamente quieres decir otra cosa, y quienes te oyen, diríamos que te creen lo que te escuchan, pero tu corazón sabe con qué intenciones. Y lo escribe. Si usted ya ve esto de manera textual, usted dirá: ay, Señor, me voy a ir derechito con Don Sata, pues. Me van a amarrar con este perverso, me van a robar ahí. Pero la Biblia también dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Claro, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi amado, esto no es motivo de susto. Se asusta el que vive equívocamente, pero se alegra aquel que sabe que vive conforme a la voluntad de Dios. Porque él dirá: espero ese juicio, porque en ese juicio no solamente voy a ser declarado inocente, sino que también voy a ser galardonado por las promesas de Cristo Jesús. Amén, mis amados. No le tenga miedo, mi amado. Siéntase orgulloso, porque el Señor va a hacer justicia. Y Él no se deja sobornar, no se deja intimidar. A Él no se lo compra. A Él, mi amado, se lo recibe a través de Jesús de Nazaret, nuestro gran Redentor. ¡Aleluya! Amén. ¿Qué más se le mostrará a Daniel? ¿Quiere saberlo? Venga el próximo domingo y lo veremos, así como lo hemos visto en esta noche. Amén. Oremos al Señor.